Y ya estamos en el piso con el doctor Luis Santos Iganges. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenido, bienvenido a la ciudad. Bienvenido a Santa Fe. Bienvenido a Santa Fe porque, bueno, no es argentino, es de España. Usted es profesor en la Universidad de Valladolid, ¿no es cierto? Bueno, un poco saber cuál es el motivo para poder contarle un poco a la audiencia de su visita a la ciudad de Santa Fe. Bueno, he sido invitado por el Instituto IUCSO de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNL en concreto por María Alejandra Saos, que compartimos, ella y yo, la preocupación por el urbanismo y la historia urbana y los ferrocarriles. Y los dos sabemos que en Santa Fe ya ha publicado bastante sobre Santa Fe y los dos compartimos, también debatimos sobre asuntos de actualidad y de historia en materia de urbanismo y de ferrocarril. Y entonces he venido aquí a estar en un programa intensivo de seminario doctoral con la Universidad Nacional del Litoral y a explicar la relación entre transporte, sus infraestructuras y la ciudad, el modelo urbano, el urbanismo. ¿Y con qué realidad se ha encontrado en la ciudad? Bueno, yo conozco muy poco Santa Fe. Claro. Yo he leído mucho en Pero ha litoral.com tenido reuniones para poder comprender, pero ha sido llegar y empezar el seminario, entonces... Tampoco ha podido recorrer. Muy poco. Pero ha tenido intercambio de experiencia. He recorrido por la noche, rápido, en auto, es decir, muy poco, pero bueno, sí, creo que he visto lo suficiente para no cometer errores demasiado gruesos. Es una ciudad que tiene serios problemas con relación al transporte, porque tiene un casco histórico con una retícula del siglo XVII que se ha reproducido a través de su expansión, con pocas avenidas longitudinales, menos transversales, o sea, con muchos embudos, con un parque automotor que ha estallado en los últimos años. Ahora están quizá en un momento de retroceso, pero hubo una expansión enorme. Entonces, una ciudad del 1600 con una aluvión de vehículos tremendos, con problemas de las napas freáticas, que no permiten, por ejemplo, la alternativa del subte, hacen que sea una ciudad difícil de administrar desde el punto de vista del transporte. Así que los logros de ustedes quizá ayuden a iluminar un poco respecto de las soluciones que puedan aplicarse a la ciudad. Bueno, yo lo que sí veo es que Santa Fe es una ciudad mediana grande, pero con una área metropolitana enorme para el tamaño de la ciudad. Y lo he visto en Rosario los pocos días que he estado, y es porque responde a un modelo urbano que en todo el continente se copia a Estados Unidos de Norteamérica, y eso es algo que se lo pueden permitir los más ricos del mundo, pero no todos los demás. No creo yo que sea sostenible una ciudad de tan baja densidad. Desde luego el estallido urbano en extensión y la motorización de toda la sociedad, si alguien trabaja en Santa Fe y vive a 20 kilómetros, es muy difícil en un modelo de muy baja densidad proveer de transporte público. El transporte público requiere densidad. No puede uno parar un autobús en un barrio de baja densidad porque no hay mercado. Eso es una contradicción. Bueno, ese es el problema de los costos para los transportistas acá, que es muy difícil por estas razones que tú estás explicando, ¿no? No son sustentables. En ese sentido, los norteamericanos, que son los que cometen los errores más gruesos, pero también son los que tienen más inteligencia social cuando se ponen a ello, están, por ejemplo, en la costa oeste, sobre todo en los estados de costa oeste, Portland, Oregón, California, están empezando a tomar medidas que no cambian del todo el modelo urbano. Porque cambiar el modelo urbano supone hacer un vuelco gigantesco que hace falta hacer. Ojalá ustedes adelanten a los norteamericanos. Pero están empezando a hacer políticas TOD, Transit Oriented Development, algo así como cómo implantar transporte masivo, por ejemplo un tranvía, en un espacio del sprawl, del crecimiento estallado de casita, y que la parada del tranvía sea un buen argumento para crear ahí un proyecto urbano de densidad, de servicios, de mistura de usos, de calidad urbana, donde ya no hay casita, ahí hay bloques, torres, actividad económica, empleo, se puede estar muy bien, hay una gran calidad. Todas estas políticas de TOD
son pequeños proyectos que están ensayando los norteamericanos porque comprueban que no es posible hacer ciudades tan extensas que llegan al modelo de anticiudad. Es la peor distopía posible. Las películas de terror son las películas de la ciudad de Los Ángeles, que es la gran megalópolis que ocupa 11.000 kilómetros cuadrados, donde uno se equivoca de salida de autopista y ha cometido el error de su vida, o uno se pierde, casas, y todas las casas son iguales. Es decir, eso es terrible, aparte de los costes sociales y de los costes públicos. Pero vos sabés que el modelo de Santa Fe en realidad es español, que es la vieja cuadrícula española, tomada de los campamentos militares greco-romanos, digamos, ¿no? Y después reproducida en extenso, porque el valor de la tierra era muy bajo acá. Entonces, como la tierra costaba muy poco, bueno, todo el mundo hacía su casita y eso se iba armando como un rasti, ¿no? De manera horizontal. Pero ahora que la tierra vale muchísimo, evidentemente hay que repensar todos los criterios urbanísticos extensivos, porque Santa Fe tiene unos 20 kilómetros de extensión, de aquí hasta Recreo, que es una ciudad satélite de Santa Fe, y que prácticamente no hay solución de continuidad, ¿no? Es todo seguido, y la verdad que llevar, por ejemplo, cañería de gas, 20 kilómetros, y después con sus derivaciones para los barrios, es de un costo extraordinario. Tuberías de agua. Agua, de cloaca. El transporte público. De cloaca, el transporte, digamos, con pocos pasajeros, claro, ¿no? Es un problema, sí. Sí. Ahora, doctor, otro de los problemas que tenemos aquí en la ciudad es el ingreso de los trenes de carga. Trenes de carga. Sí, conozco algo. Ingresan al ejido urbano, trenes de carga, y son de público conocimiento aquí en la ciudad muchos casos de descarrilamientos, de problemas con las unidades e incluso de accidentes. Y aún más, las vías están muy próximas, porque hay muchos barrios que se urbanizaron muy cerca de las vías. Las vías están muy próximas a áreas que están pobladas, sí, con todo el riesgo que ello conlleva, digamos. Para ello, para sacar los trenes de carga del ejido urbano, hay un plan que impulsa muy fuertemente el municipio, que es el circunvalar ferroviario. Ajá. ¿Usted está al tanto de eso? Sí, estoy al tanto de ello. Y me parece una buena solución. O sea, no me parece, yo como experto en ferrocarriles siempre sostengo que en principio el ferrocarril debe estar integrado en la trama urbana. Pero cuando digo el ferrocarril, estoy hablando del ferrocarril de uso mixto, cargas y viajeros. Y además con un uso, es decir, en la ciudad de Valladolid, en la que yo trabajo, en la Escuela de Arquitectura, pues pasan 120 trenes al día. Y de esos 120, 2/3 o más, o 3/4 partes son de viajeros. Y pasan también trenes mercantes, es decir, una línea de tren en la que va a pasar 1, 2, 3, 5 trenes, si no se sostiene, o sea, no tiene suficiente justificación, y además donde hay muchos problemas, como los citados, entonces cabe pensar en otro tipo de soluciones que yo llamo de expulsión. O sea, que yo en principio, digamos que los condeno técnicamente. Expulsar al ferrocarril de la ciudad no es lógico, aparte de los costes gigantescos que tiene. Pero claro, en el momento en que la red ferroviaria que fue en su día muy densa, que hay muchas posibilidades de corredores ferroviarios en Santa Fe, si la red ferroviaria permite, con un circunvalar que no es excesivamente costoso y que no es completo, que necesita solo un tramo para poder circunvalarlo todo, es decir, con un coste que no es excesivo, evitar el paso de trenes que son solo mercantes, que en una ciudad que ha crecido mal, porque muchas veces se le echa la culpa al ferrocarril, aquí si hay una responsabilidad es de la ciudad. Es la ciudad con el municipio el que ha permitido o no ha sido capaz de controlar esos malos crecimientos en torno a la vía. El ferrocarril es responsable en todo caso de no cerrarlo bien, o de no cerrarlo, o de no mantener la vía. Entonces la combinación de ambas cosas en un momento crítico de accidente puede ser muy problemática. Entonces, habiendo pocos trenes, pero pensando en el futuro, que podría haber unos pocos trenes, que aunque sean unos pocos pueden ser muy importantes, porque estamos hablando de una tónica o de una política nacional de poner de nuevo en valor
el transporte ferroviario. Y hay que ir poco a poco. Si no somos multimillonarios, pues hacemos las cosas poco a poco, no a lo loco. Entonces yo creo que el circular es una buena solución. Pero eso da pie a otras cosas. Cuando uno se enfrenta a un proyecto, tiene que preguntar quién lo paga, cuánto cuesta, quién o quiénes lo pagan, quién se beneficia de verdad, quién no se beneficia del todo, quién se perjudica, etcétera. ¿Qué otros retos u oportunidades surgen, que son los suelos desafectados? ¿Y qué ocurrirá con las estaciones que ya no sirven? Es decir, surgen muchos problemas y cada vez que surgen oportunidades, cuando surge esa nueva oportunidad, de nuevo es la misma pregunta. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? Cada ciudad tiene su propia impronta, pero ¿qué se ha charlado? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué se puede hacer con esos terrenos que quedan desafectados al uso ferroviario? Acá hay algunos proyectos inmobiliarios ya pensados en algunas áreas. Pero... Esos no los conozco, pero sí he podido formarme una idea. Puede estar equivocada, si me invitan yo se la explico, pero puede estar equivocada, porque yo soy experto en ferrocarriles, pero no en Santa Fe ni en Argentina en absoluto. Entonces, bueno, no, pero por ahí puede aportar ideas de lo que conocen otros pero lugares. Hay que decir a los telespectadores que eso es realmente un poco locura. Un supuesto experto de fuera viene aquí y nos dice lo que hay que hacer. Entonces hay que avisar que, bueno, que yo quiero ser prudente, ¿no?, en estas cosas. Pasa que ustedes han desarrollado mucho el tren. En efecto. En España. Y también nos hemos equivocado mucho también. Por eso, pero podemos aprovechar de sus equivocaciones. Entonces, si me permite, yo creo que hay que diferenciar diferentes posibilidades. Por un lado, las grandes estaciones. Una ya está consumida, decimos los urbanistas, que es donde está la estación ómnibus, la antigua estación, que por fortuna conserva algunas naves de los antiguos talleres del ferrocarril provincial de Santa Fe. Por favor, no los tiren, que me da la impresión de que están infrautilizados. Tienen valor patrimonial. Y además que estén en el pasto. Lo que hay que hacer es buscarle un buen uso. Eso fue una pelea urbana tremenda que tuvimos hace muchos años, porque se los quería demoler a todos. Y se terminaron salvando. Los que no molestaban. No, había uno que quizá haya sido el más importante, que era a donde se guardaban las locomotoras y se reparaban las locomotoras. Sí. Que es uno que está acá muy el taller cerquita. De montaje. Y que es muy grande, es muy importante y efectivamente subutilizado, porque hay algunas oficinas municipales menores y ese es todo el uso que se le da. Entonces en esa estación casi no hay solución, ya de hace muchos años. Se proyectó, se modificó, se consumió el espacio para otra cosa, pero queda algo. Entonces, en esa estación o en esa ex estación, por favor, eso, porque yo he visto que está infrautilizada y la infrautilización es el primer paso para el derribo o para la desafección popular. Además me sorprende que nadie sepa lo que es. Yo lo sé porque soy experto ferroviario, pero la población no sabe lo que era. No hay ningún cartel que informe o que se diga esto era esto, en términos de conocimiento histórico. Y además no lo hemos tirado porque tiene estos valores de memoria y de patrimonio o de testimonio. Explíquese, porque si no la población no se encuentra relacionada, conectada con ese valor. El valor es de los técnicos, no de la población. Entonces la mejor forma es por la vía de la información. Eso fue el corazón del ferrocarril francés de la provincia de Santa Fe. Eso es. Después tenemos la otra estación grande que he visitado hace poco. Bueno, Mitre... La de los ingleses. Yo la dejaba para otro momento porque Mitre, a mi parecer, aunque está en muy mal estado, a mi parecer Mitre es una gran oportunidad para Santa Fe en un futuro improbable, pero no loco. Si estamos pensando en que en Argentina, Trenes Argentinos y el Ministerio está apoyando el renacimiento del ferrocarril en el país, lo puede hacer por tres vías. Una es la vía de los suburbanos, y en Buenos Aires se está actuando en los urbanos, y hay mucho por hacer. Sí. Buena política. Una gran ciudad no lo necesita siempre. También las medianas. Segundo lugar, el apoyo al renacimiento de las mercancías, no para toda la antigua red, porque es imposible, hay demasiadas líneas y no todas pueden recomponerse, restaurarse. Hay que seleccionar, porque hay que tener presente que el ferrocarril del siglo XIX era el medio universal de transporte. En el siglo XXI no es el medio universal, es un medio especializado. ¿Especializado en qué? En lo suburbano, en la gran ciudad. En las mercancías de larga distancia o de gran carga por eje, vinculado a la exportación o a los grandes movimientos. A los puertos. Y por último, a los viajeros. Pero claro, Argentina es un país muy grande, muy extenso. Y sabemos que como es un medio especializado los viajeros para conectar entre ciudades, el interurbano,
unas ciudades que están demasiado alejadas, el ferrocarril no competirá jamás con el avión. Yo no podría ir de Buenos Aires a Salta en ferrocarril, porque un avión divide por 6 los tiempos y también los costes del usuario. Entonces no se podrá hacer un ferrocarril de viajeros a Salta, pero se podrá hacer a Rosario con bastante facilidad, y a Santa Fe pues un poco más adelante. Yo preveo, si es cierta la política de ese renacimiento del siglo XXI, el ferrocarril en Argentina, ¿cuántos ferrocarriles interurbanos se podrían construir? Y es que el más evidente, por cuestiones de distancias, también de costes de inversión inicial de la infraestructura, que es muy alta, sería Buenos Aires-Rosario. Y Rosario es la tercera ciudad del país, no es cualquier ciudad. Y Santa Fe está un poco más allá. Por poco más inversión conectamos con una ciudad mediana del país. Entonces, si eso fuera así, es improbable, pero si eso fuera así, un responsable municipal debería decir: no debemos consumir, como se consumió la estación provincial de Santa Fe, convirtiéndola en un ómnibus, porque el Mitre se puede decir: pues hacemos aquí 4 cuadras, residencia. No consuman esa estación, porque podría ser en el futuro la estación central de Santa Fe para ir a Buenos Aires. Sí, porque la salida es directa. Ahí está. Y nos evitamos todas las tramas que hay dentro. El tren recorría 1 hora dentro de la ciudad para poder tomar la vía que iba a Buenos Aires. En cambio, si lo del Mitre salía directo a Santo Tomé, que forma parte del área metropolitana, y de ahí directo hacia Buenos Aires. Y sería una buena oportunidad, además, porque una estación siempre es un lugar importante, es un foco urbanístico, también de centralidad, de calidad, y sería un buen argumento para recomponer todo ese espacio de la ciudad que tiene peores condiciones que los que están más cercanos. Y en términos de pasajeros, como Santo Tomé es una ciudad dormitorio, y la mayoría trabaja en Santa Fe, sí, también sería interesante utilizar la vía el resto del día con una vinculación desde la estación Santo Tomé a la estación Santa Fe. Si existiera ya ese ferrocarril de viajeros interurbano, la vía ya está. Ya está, sí. Entonces no es complicado hacer estos trenes regionales, suburbanos, etc. Otra cosa es un tranvía, que es otra tecnología, otro coste, funciona de otra manera. Pero un ferrocarril, vamos a llamarlo ordinario, aunque tenga mucha calidad, en un ferrocarril de pasajeros, pues ya se pueden poner otros tipos de trenes, que no es el tren de largo recorrido, no es una alta velocidad, o no es un largo recorrido, un tren rápido, es un tren regional, digamos. Y además colabora en ordenar el tránsito vial de automóviles, disminuye un poco el tránsito. En efecto. Y sobre todo de colectivos. Luego tenemos la otra estación, ¿no?, de Belgrano. La estación Belgrano sí se El edificio de viajeros es una maravilla, es una joya arquitectónica. A mi parecer... Quedó como centro de convenciones. Claro. He estado allí. El otro día hubo incluso una actuación musical, o he estado dentro con una reunión. Pero la vía está viva todavía. La cuestión es que el patrimonio no solo son edificios. Hay que hacer un esfuerzo por darse cuenta, por entender bien que el patrimonio industrial ferroviario, el ferrocarril es una manifestación de la revolución industrial. Entonces, el patrimonio ferroviario no solamente es obra pública, un gran viaducto, o es un gran edificio de una estación terminal. Hay muchas más cosas. Entonces, ese patrimonio industrial ferroviario no siempre se conoce bien. Y la estación Belgrano tiene pequeñas cositas que, como son pequeñas, habitualmente se desprecian. También en España, o en todos otros lugares del mundo. Entonces yo les ruego, no desprecien esas pequeñas cosas. Una caseta, un cabín que controla la circulación, unos semáforos con unas señales, un puesto de un cambio de agujas, un pequeño taller, esas cosas son una maravilla que ayudan a comprender el conjunto del ferrocarril, ayudan a comprender que es solo una estación. Aunque luego el resto fuere pasto o edificios. O si ahora han restaurado el edificio de la estación de viajeros, porque no es la estación, es el edificio de viajeros de la estación, es una parte, que llevamos a la parte por el todo, llevamos estación al edificio de viajeros de la estación. Pero si el resto se consume, es decir, si el resto se urbaniza y se construyen edificios, esa estación no la va a comprender absolutamente nadie. Y será una pérdida patrimonial. De hecho, los andenes de vías de la estación han desaparecido, andenes y vías, ni siquiera a modo de recuerdo, ni siquiera con pintura. Aquí había carriles, rieles. Sí, se ha hecho un piso, un solado. Pues hemos perdido la visión de que eso era, de que ahí estaban las vías y los trenes. Y hacia afuera, ¿qué hay? No hay nada. Entonces hemos aislado el monumento. Eso es lo peor que se puede hacer con un monumento, aislarlo. Y hacer que no se comprenda
en su entorno, que sería su entorno inmediato, que debería estar trufado de elementos del patrimonio ferroviario para que se entienda que eso es una estación. Algo parecido pasa con Cambios, donde se ha restaurado, lo conozco solo por fotos, tengo que decir, no he ido a verlo aún, he visto fotos, vídeos, y se ha hecho una rehabilitación más que una restauración, un reuso, una rehabilitación del edificio cocherón de la Rotonda, que lo llaman Redonda ustedes, y aunque se ha hecho con mucho gusto y bueno, y se ha hecho con, digamos, con suficiente financiación, se ha hecho pensando en un edificio, no se ha hecho pensando en que eso es patrimonio industrial ferroviario. Entonces, como edificio está muy bien, pero como patrimonio industrial ferroviario nadie va a entender jamás que eso es un excelente cocherón de locomotoras que pertenece a una instalación funcional ferroviaria que se llama depósito de locomotoras, y el depósito de locomotoras es la instalación que permite el mantenimiento diario de una locomotora de vapor que necesita todos los días y todas las noches ser cuidado, mantenido, el aceite, la grasa, el agua, la arena, el freno. Entonces, si solamente rehabilito el edificio y lo demás no existe, si incluso el puente giratorio, si entre el puente giratorio y el edificio no hay vías, nadie va a entender nada. Por ejemplo, las vías están desaparecidas entre el pasto. El momento de oro de la historia de Santa Fe se dio cuando Santa Fe fue un nudo ferroportuario. Todas esas vías que vos ves, lo que queda, conectadas con el puerto, configuraron a la ciudad de las primeras décadas del siglo XX, que es el momento en que Santa Fe, digamos, alcanza su ápice en términos de desarrollo. Casi todos los edificios importantes de la ciudad se hacen en esa época, y desde entonces hasta ahora venimos en un largo tobogán de descensos, con algunas recuperaciones lentas, bueno, que es la historia de la Argentina contemporánea, ¿no? Pero efectivamente el patrimonio ferroviario está vinculado al mejor momento de la historia de Santa Fe a través de los siglos. Amplíen ustedes la visión del monumento, de lo singular. Ustedes tienen la Redonda, el edificio Belgrano, es que no es suficiente. La visión del patrimonio ferroviario necesita ampliar la visión de lo singular al conjunto. No sirve solo el edificio, hay que entender la red de vinculación. Cómo estaba. No hablo en general todo el sistema ferroviario, no. La Redonda sería el edificio que es el cocherón y su taller, con sus vías, con su puente giratorio, es decir, que es algo más que lo edificado. Patrimonio no es solo lo construido, es lo que aparentemente no está construido. Consejos que nos deja Luis Santos Iganges. Muchísimas gracias por visitarnos y por estar en la perdón porque he hablado demasiado posiblemente. Pasa muy rápido el tiempo, pero bueno, al menos nos dejó algunos conceptos. Una interesante conversación. Lo que pasa es que el tiempo se agota. El tiempo manda en la televisión. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Nosotros